Muy buenas tardes. Como ustedes saben, el día de ayer, en un operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado el señor James Arias Vázquez, conocido como el zar de la chatarra. Esta es una investigación que ustedes saben, veníamos llevando a cabo en la Fiscalía junto con la policía ya desde hace varios meses, que logró establecer que James Arias lideraba una red transnacional que operaba desde Colombia, dedicada a la introducción de material de chatarra de contrabando proveniente de Venezuela, específicamente cobre y excedentes industriales, mercancía que luego de una compleja operación era exportada a diferentes países. Parte de estas operaciones de comercio exterior fueron sustentadas ante las autoridades aduaneras presentando documentación falsa, a través de la cual se justificaban supuestas compras nacionales con proveedores ficticios. Es decir, un porcentaje importante del material que exportaba James Arias era presentado ante todo el mundo como adquirido en Colombia, pero realmente era ingresado de contrabando desde Venezuela. Para comprender el tamaño del dinero que esta organización delictiva ha venido moviendo, por ejemplo, según los estudios contables que realizamos en la Fiscalía, en el año 2010, James Arias, a través de su empresa Mundo Metal, exportó material de chatarra en un valor aproximado de 420.000 millones de pesos, aclarando por supuesto que esta investigación parte de las operaciones que se realizaron entre el 2006 y el 2015. Pero además de todo este fraude relacionado al no pago de impuestos derivado de ese contrabando de chatarra, las supuestas empresas proveedoras de chatarra de James Arias solicitaban devoluciones del impuesto de IVA de forma irregular ante la DIAN, considerándose que tales operaciones eran ficticias. De esta forma, el Estado colombiano perdía por doble partida. Por un lado, la DIAN no solo no recibía dinero producto de los impuestos dejados de pagar con la mercancía introducida de contrabando, sino que además devolvía un impuesto que nunca se había pagado. Es decir, la DIAN y Colombia, el Estado colombiano estaba perdiendo por punta y punta. Es muy importante tener en cuenta que por el fraude, a lo que nosotros en la Fiscalía hemos llamado fraude por devoluciones irregulares de IVA, la Fiscalía ha capturado hasta este momento 99 personas. Entre ellas figuran, ustedes recordarán, la señora Blanca Yasmín Becerra, 25 funcionarios públicos de la DIAN. De esas 99 personas que han sido capturadas y judicializadas, contra 61 de ellas se ha proferido sentencia condenatoria y se encuentran pendientes para condena 12 personas y 22 en etapa de juicio. Es decir, es un caso que en 2 años de investigación pues nos ha llevado a desarticular todo un fenómeno delictivo. Por último, quiero recordar que contra James Arias se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio sobre 354 bienes que le fueron incautados, entre ellos apartamentos, bodegas, vehículos, avaluados en una suma aproximada de 200.000 millones de pesos. El señor James Arias fue capturado ayer, trasladado a Bogotá. El día de ayer se legalizó su captura y el día de hoy o para el día de hoy estaba prevista la audiencia de decisión sobre la medida de aseguramiento. Él fue llevado a esa audiencia, allí se le decidió que debía estar privado de la libertad y además se le dio la posibilidad de allanarse a los cargos y él se allanó completamente a los cargos de la Fiscalía por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público.
privado, perdón. Por estos hechos será recluido en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. Simplemente para manifestarles que en el mes de marzo se hizo una operación en contra de la estructura de James Arias. Ahí hubo 4 personas que fueron capturadas, él se fugó y a partir de ahí se inició con la Fiscalía un trabajo de ubicación de este individuo. Es decir, sabíamos que se movía entre Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Antioquia. Finalmente tuvimos la información de que se encontraba en una finca en La Pintada, una finca supuestamente de un amigo de él. Se iniciaron todas las actividades, efectivamente se localizó la finca, se tuvo la información de que iba a estar en misa y llegando en las calles de La Pintada fue capturado. Él se encontraba hacía varios días en esta finca con su núcleo familiar y efectivamente en el momento de la captura se encontraba con su señora esposa. Igualmente fueron hechas todas estas diligencias y posteriormente trasladado aquí a la ciudad de Bogotá y colocado a disposición de las autoridades correspondientes. Hay que decir que durante todo este tiempo fue bastante difícil rastrear su paradero porque utilizaba métodos muy parecidos a los que utilizan algunos delincuentes ya consumados, utilizando para su comunicación correos humanos, pero felizmente el día de ayer fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Se tiene establecido si él va a continuar colaborando, si se le va a permitir por lo menos que llegue a un acercamiento con la justicia y quiénes más vendrían implicados en este caso, teniendo en cuenta que el escándalo de la DIAN faltan todavía muchos más funcionarios o altos funcionarios por implicar? Bueno, varias cosas para precisar, Mauricio. Primero, él no venía negociando con la Fiscalía, ni ha venido negociando con la Fiscalía. En algún momento algún abogado se acercó a plantear su posible entrega, pero eso nunca se concretó, en virtud de que él para la Fiscalía desde un primer momento hasta el día de hoy ha sido considerado como un prófugo. Y por eso es que la Fiscalía le imputó después de haber sido declarado en contumacia. Ahora, sobre los bienes. Él tiene un proceso de extinción de dominio porque se le incautaron, se embargaron y secuestraron más de 350 bienes de su propiedad por valor de aproximadamente 200.000 millones de pesos que hacen parte ya de un proceso de extinción de dominio. Todo lo demás sobre una presunta colaboración, a partir de ahora, pues queda a total discrecionalidad del señor Arias. La Fiscalía, por supuesto, como en todos los casos, va a estar presta a escuchar cualquier tipo de oferta de negociación y se decidirá conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal. Señor Fiscal General encargado, frente al tema que el país ha estado muy pendiente en estos últimos días del niño de Soacha, ¿ustedes vienen adelantando una investigación? ¿Tienen alguna hipótesis, algo que se pueda decir? Bueno, como es de público conocimiento, nosotros desde el primer momento se activó lo que en la Fiscalía se conoce como el mecanismo de búsqueda urgente, que es activar todos los protocolos que tenemos establecidos al interior del Estado colombiano, pero al interior de la Fiscalía para lograr dar con el paradero del menor Juan Sebastián Fuentes. Nosotros seguimos colaborando con las autoridades de policía y todo el dispositivo que se ha desplegado para la búsqueda del menor. Estamos enfocados precisamente todo nuestro trabajo a través de nuestros cuerpos técnicos de investigaciones y nuestros fiscales en lograr la búsqueda del menor, que en este momento es lo más importante. ¿Hay alguna información que sugeriría que el menor se encuentra todavía con vida? Sin embargo, esa es una información pues que estamos verificando. Nosotros guardamos las esperanzas de que eso sea así y seguiremos buscando en todas los sitios en los cuales hemos tenido alguna información donde podría estar el menor.
tenemos una información que nos dice o nos sugeriría que el menor estaría con vida. No sabemos si es una información cierta. Ustedes saben que en estos momentos, cuando hay desapariciones, pues hay mucha información que se podría catalogar como especulaciones. Hay muchas personas que empiezan a querer manifestar o manifiestan o dan determinada información para distraer las investigaciones incluso. De manera que todo lo que se nos está dando a conocer está siendo recibido con la total prudencia y cautela, porque lo que nos interesa en este momento es de todas maneras explorar todas esas hipótesis, pero no podemos dar por descartada ni por confirmada ninguna de esas hipótesis. Los perfiladores que estuvieron en coordinación con los perfiladores de la Fiscalía en el caso de los niños de Florencia fueron designados también para esta investigación que tiene, como lo decía el señor fiscal, varios aspectos. De igual manera, el día de hoy se iniciaron también otras labores de búsqueda que anteriormente, varios días atrás, se iniciaron también, pero hoy específicamente sobre una hipótesis o para revisar una hipótesis que tiene que ver con que el niño haya caído en un hueco que estaba oculto cerca de la vivienda. Pero adicionalmente se sigue trabajando también las otras hipótesis, como lo manifestaba el señor vicefiscal. Vice, una cuestión. Una de las hipótesis decía que el niño había sido raptado, que se lo habían llevado, que de pronto víctima de tráfico de menores o algo parecido. ¿Se va de pronto a solicitar en algún momento a Interpol esa circular de búsqueda que ayuda a encontrarlo, de pronto que lo han sacado fuera del país? Él ya se expidió la notificación amarilla, se solicitó, se expidió, tiene notificación amarilla, que quiere decir que todas las autoridades policiales del mundo están en labores de búsqueda respecto del menor. Señor fiscal, de pronto un tema que me preocupa un poco a la gente y es lo de John Calzones. En un principio se le había dado una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, ahora queda en libertad. ¿La Fiscalía qué tiene que decir al respecto? Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, Alejandro, de requerir judicialmente al señor. Él, usted sabe, le fue imputado unos delitos, se le solicitó medida de aseguramiento. Estas decisiones que se han tomado en los últimos días son decisiones de los jueces, que la Fiscalía, por supuesto, no va a entrar a debatir públicamente, sino que debatirá judicialmente como corresponde. De todas maneras, sí, yo creo que causa mucha preocupación que ante una investigación tan seria como la que realizó la Fiscalía, donde demuestra aquí unas hipótesis delictivas concretas, el Estado no tenga los instrumentos, no tenga las herramientas para tomar medidas mucho más efectivas y evitar que estas personas que están siendo objeto de procesos penales por conductas tan reprochables puedan seguir participando en el escenario público y político del país. Señor fiscal, buenos días. Pero él sí se va a poder posesionar pese a que le revocaron la... Nada de eso depende de la Fiscalía General de la Nación. Yo no voy a entrar a rebatir los argumentos que dan las FARC, creo que a mí eso no me compete. Lo único que yo les puedo comentar a ustedes es que el señor Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como alias El Enfermero, es requerido por una Fiscalía de Pereira por un proceso que se adelanta por la comisión o presunta comisión de delitos de aborto sin consentimiento, tortura agravada y concierto para delinquir. Como es de su conocimiento, la Fiscalía viene investigando, viene elaborando unas líneas investigativas muy profundas sobre diferentes posibles conductas delictivas atribuibles a organizaciones guerrilleras como macropolíticas, en concreto a la organización guerrillera de las FARC. Esas investigaciones han hecho que hayamos abierto una línea de investigación que tiene que ver con todo lo que es la violencia de género, es decir, violencia que se cometió o pudieron cometer las FARC como organización frente a una población vulnerable, en este caso por razones de género. Sin embargo, en el marco de esas investigaciones hay evidencia para la Fiscalía que al interior de esa política se habrían dado algún número considerable de abortos forzados. La Fiscalía cuenta con testimonios de víctimas
que han venido afirmando, han venido identificando a este señor alias el enfermero como quien participaría de los famosos abortos forzados tanto en las FARC como en el ELN y en el Ejército Revolucionario Guevarista. Y eso es lo que la Fiscalía está investigando. Tenemos en los próximos días, vamos a seguir avanzando en nuestras investigaciones, vamos a tomar declaraciones aproximadamente a 40 nuevas presuntas víctimas de este tipo de conductas, de manera que eso es lo que yo tengo para decir y no tengo nada que decir frente a lo que han dicho los miembros representantes de las FARC en La Habana. Fiscal, ¿qué fue lo que pasó el jueves con el doctor Quintana en El Dorado, que lo retuvo la policía? ¿Se sabe algo más de eso? A ver, la información que tenemos nosotros, yo me comuniqué directamente con el general Rodríguez y con el general Palomino para ese asunto, es que en el momento en que el señor director del Cuerpo Técnico de Investigaciones fue requerido en 2 oportunidades por controles policiales al interior del aeropuerto. Esos controles policiales argumentaban amenaza terrorista, lo cual llama un poco la atención teniendo en cuenta que es el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones quien se identifica ante las autoridades de policía, y una serie de detalles que por supuesto no puedo revelar porque entiendo que están siendo objeto de una investigación interna en la policía. Entiendo que el director de la institución ordenó una investigación por estos hechos, por un procedimiento que nosotros, a partir de la declaración y lo que nos ha contado el señor director del CTI, calificamos como presuntamente irregular al interior del aeropuerto. Recuérdese que este es el segundo incidente que se presenta en el aeropuerto y que vincula al director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía. La primera duda que surge, por supuesto, para nuestra entidad es si hay algún tipo de matoneo al interior de las autoridades policiales del aeropuerto frente al director del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Pero entiendo que hay una investigación que ya está realizando la policía sobre esos hechos.